Buenos días, hermanos. Gusto verlos. Amén. Primer domingo de Año Nuevo. Primer domingo de 2021. Es increíble. El año pasado quizás muchos han tenido tantas dificultades, pero también hemos visto que Dios de verdad ha obrado, ¿sí o no? Dios ha obrado. Dios ha hecho muchas cosas. Y estamos orando que Dios sea exaltado aún más en este año 2021, sobre todo en nuestras propias vidas, amén. Que Dios obre en nuestras vidas, sobre todo, y que Él sea glorificado. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Esdras, y si no tienes la hoja, puedes pedir, y tenemos todavía más hojas. Queremos que cada uno nos pueda acompañar y que pueda conocer más a Dios y disfrutar más de Dios en lo que Él hace. Esdras capítulo 8, por favor. Esdras capítulo 8. Hace unos meses conocí unas personas que vinieron a recibir alimentos. Ustedes saben que estuvimos repartiendo alimentos y unas personas llegaron a la casa y quedaron para conversar. Y nos contaron su historia de que habían viajado desde Cuba. Y de Cuba viajaron, si no me equivoco, a Venezuela. Tú sabes, quizás las cosas en Venezuela tampoco están muy bien. De ahí creo que pasaron a Brasil. Y de Brasil llegaron aquí. De aquí viajaron, estaban un tiempo aquí y después me avisaron que iban a viajar. Se fueron al norte. Y del norte pasaron hasta Ecuador, de Ecuador a Colombia, de Colombia creo que fueron en barco hasta Panamá. Bueno, hay una parte donde es muy peligroso, entonces dieron la vuelta en barco. Y yo dije, ¿qué hacen? ¿Cómo es esto? Una travesía tan larga, tan difícil. ¿Cómo es posible un viaje? Y ellos se mantienen en contacto hasta ahora. Estamos en contacto a través de WhatsApp. Y ellos me comentan que han tenido robos, han pasado peligros, han tenido sin duda violencia hecha contra sus personas. Felizmente es pareja, entonces el hombre está ahí sin duda para proteger. Pero un viaje tan largo, obviamente, tendría muchos peligros. Y pensándolo, yo dije, creo que hay posiblemente tres tipos de peligros. Uno es de personas malas que pueden estar en tu camino, o quizás a veces son personas que pretenden ser tus amigos pero realmente no lo son. También hay peligros en cuanto a la protección. Muchas veces, como digo, uno puede pasar muchas cosas difíciles, hasta amenazas a su salud o hasta a su vida. Y otro podría ser de pérdida. Porque en uno de estos viajes, ustedes saben, debe tener un costo muy alto para un viaje tan largo. Y entonces tienen que viajar con algo de dinero. Y me imagino que tienen también tarjeta de crédito, qué sé yo. Pero hay siempre la posibilidad de pérdida. Hermanos, en realidad esos tres riesgos también vemos aquí en Esdras capítulo 8. Vemos nuevamente, hermanos, un viaje largo de parte de un grupo de israelitas. En este grupo vemos miles de personas guiados por un hombre que se llama Esdras, y están volviendo del lugar de cautiverio hasta su ciudad, que es Jerusalén, y los contornos. Entonces, imagínate un viaje de 1500 kilómetros aproximadamente, sin pistas, sin autos, sin buses, todo de pie, o para los más bendecidos quizás encima de un camello o un caballo quizás. Entonces viajaron a una distancia muy lejana con muchos riesgos. Y los mismos riesgos quizás enfrentaríamos si estuviéramos viajando muy largo viaje de pie. Hermanos, nosotros quizás tenemos riesgos aunque no estemos de viaje. Y posiblemente son los mismos riesgos. Y hermanos, como dice aquí en la hoja, nosotros tememos los peligros y riesgos desconocidos. Esa es la tendencia nuestra. Es natural que el ser humano teme
a los riesgos y los peligros desconocidos. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué traerá el día de mañana. Entonces muchas veces tenemos miedo. Pero hermanos, yo creo que Dios nos ha dado este texto para enseñarnos algo. Y es algo que no solo los que están de viaje necesitan, es algo que todos necesitamos, porque todos tenemos temor a veces. Y es que Dios es más grande que cualquier amenaza. Dios es más fuerte que cualquier enemigo. Dios es más poderoso que cualquier potencia que pueda amenazarnos. Entonces, hermanos, mi oración es que Dios use el mensaje esta mañana y su palabra esta mañana para darnos la paz que Él quiere que tengamos en vez de tener miedo. Entonces, vamos a leer esta mañana en Esdras 8 y vamos a leer específicamente los versículos 15 al 20, por favor. Esdras 8, versículos 15 al 20. Está hablando el siervo del Señor, se llama Esdras, y nota lo que dice. Los reuní junto al río de que viene a Aba, y acampamos ahí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé ahí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joirab y Elnatán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Y un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos 18. A Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari y sus hermanos y a sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y es palabra del Señor. Que Dios bendiga a su palabra. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra, por tu Biblia que nos das, las escrituras santas que nos ayudan a recordar quién eres y el poder que tienes. Gracias, Padre, por las lecciones que nos das, por los principios que nos enseñas, por las virtudes de ti mismo que vemos en el pasaje. Gracias, Padre, te damos por el privilegio de estudiar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, aquí estamos viendo Esdras capítulo 8 y tenemos 3 puntos principales. Y nuevamente, hermanos, esos 3 puntos principales tienen que ver con una frase acerca de la mano de Dios. Esta frase hemos visto también en el capítulo anterior, que hemos visto la buena mano de Dios estaba sobre Esdras y por eso tuvo éxito. No es porque Esdras era un hombre capaz, un hombre inteligente, un hombre líder, un hombre atrevido. No era porque su personalidad era atractivo, era porque Dios puso su mano sobre Esdras. Ahora, hermanos, recordemos una cosa. Cuando la Biblia habla de la mano de Dios, no está diciendo que Dios tiene una mano con sus 5 dedos con los cuales Él puede levantar y mover, etc. Cristo sí se hizo humano, tomó forma humana, pero Dios es espíritu. Entonces, cuando la Biblia habla de la mano de Dios, estamos hablando de su poder, de su potestad. Entonces Dios en su poder dirigió a Esdras y a todo el grupo para una tarea tan grande, tan importante. ¿Cuál es? Bueno, notemos primero, hermanos, número 1, Dios es el proveedor de las personas correctas. Dios es el proveedor de las personas correctas. Vemos aquí en versículos 1 al 14, y hermanos, para mí sería muy difícil pronunciar estos nombres y para ustedes sería doloroso escuchar todos estos nombres pronunciados por mi boca, entonces no lo voy a hacer.
Pero hermanos, aquí en versículos 1 al 14 vemos una lista larga de muchos nombres. Y hermanos, quizás si tú lo lees, algunos de estos nombres parecieran quizás algo conocido. Y yo creo que la razón sería porque estos mismos nombres encontramos en este libro en capítulo 2. ¿Tú dices, son las mismas personas? No. Entonces, ¿por qué son nombres conocidos? Porque son las mismas familias. Este suceso, esa historia que encontramos aquí en Esdras 8, tiene algo de 80 años de distancia de la historia en capítulo 2. Entonces, imagínate, 80 años atrás, estamos hablando más o menos 1940. ¿Quién estaba? Tus abuelos o tus bisabuelos, ¿verdad? Quizás tus bisabuelos en algunos casos. Entonces, 1940, es decir, 80 años atrás, ¿quién estaba trabajando, haciendo movimientos, haciendo las tareas de Dios? Eran sus propios familiares. Y ahora han pasado 2 o 3 generaciones y Dios está llamando ¿quién? Las mismas casas paternas, es decir, las mismas familias. Si tú te fijas en esta lista y la lista en capítulo 2, verás casi todos los mismos nombres. ¿Por qué? Bueno, no tenemos otra vez, hermanos, no es porque los hombres dijeron, bueno, salió bien a mi abuelo, entonces yo también voy a intentar. Hermanos, es por la mano de Dios, que Dios los movió. Entonces ellos volvieron y nota también que Dios mandó ese grupo bajo un líder, y ya sabemos algo de él, se llama Esdras, y en versículo 15, Esdras dice algo interesante, ya lo hemos leído, pero en Esdras versículo 15 de este capítulo, vemos que aquí Esdras dice, mira, yo junté todas las personas e hice la cuenta y me di cuenta que faltaba alguien. ¿Quién es el que faltaba? ¿Quién es quien faltaba? Los levitas. Los levitas. Aquí está faltando un grupo muy importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, los levitas son los descendientes de Leví, es decir, eran los sacerdotes. Dios dice, mira, aquí está todo el grupo, están listos a viajar y falta un grupo. ¿Quién es? Son los levitas. Ahora, ¿cómo van a poder hacer los sacrificios en el templo? ¿Cómo van a poder hacer estas cosas si no están los sacerdotes que hagan el sacrificio? ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, Esdras está sumando, mira, aquí está, y no hay levitas. Dios había mandado de las casas paternas, pero aparentemente alguien había olvidado hablar con los levitas. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, vemos aquí, hermanos, que él envió o juntó primero un grupo en versículo 16. Y dice, eran hombres principales. Es decir, él no me mandó cualquier mensajero. Él mandó personas importantes, líderes de la comunidad, para pasar la voz y decir, mira, los necesitamos. ¿Okay? No mandó cualquier persona, mandó personas importantes, líderes, para decir, mira, necesitamos a levitas. Y en versículo 17 dice, los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia. Ahora tú dices, ¿dónde queda Casifia? ¿Quieres saber dónde queda? Yo también quiero saber, porque nadie sabe. Lo que sí sabemos es que era un lugar, aparentemente un lugar donde vivían muchos levitas. Quizás era cerca del templo, un pueblo de los levitas, no sabemos. Pero quizás era un tipo de seminario donde preparaban los levitas. Posiblemente este hombre, Ido, o este hombre que estaba ahí, era el presidente del seminario. No sabemos, hermanos, pero la cosa es, mandó un grupo y los llamó y dijo, mira, necesitamos sacerdotes porque vamos a sacrificar a Dios. Entonces, aquí menciona que Dios trajo 2 hombres específicamente, quienes son Serebías y Asabías. Entonces, bueno, ¿qué importancia hay de ellos? Bueno, si yo fuera Asabías quizás sentiría mal porque no dice nada de él, solo que trajo a sus familiares. Pero aquí de Serebías menciona, versículo 18, que era un varón entendido. ¿Qué quiere decir? La idea aquí es, hermanos, es un hombre sabio y capaz. Es un hombre que ya se ha mostrado fiel
en el servicio a Dios. Hermanos, nosotros aquí hemos hablado muchas veces, en muchas ocasiones, de la tarea de hacer discípulos. Posiblemente algunos de ustedes están preguntando, ¿y qué tipo de discípulos debo buscar? Si es que yo quiero invertir mi tiempo en alguien, ¿quién debo buscar? Y hay muchas respuestas, hermanos, pero uno de ellos es esto. En un libro que hemos leído, hemos encontrado este acróstico. Y el acróstico es, debemos buscar personas fide. Y algunos de ustedes, damas y varones que están en los grupos de discipulados, ¿se acuerdan? Fide, ¿qué quiere decir? Fide es fieles, disponibles y enseñables. ¿Okay? Fieles, disponibles y enseñables. Si yo como pastor, y cualquiera de nosotros, todos tenemos tiempo limitado. Nadie tiene tiempo ilimitado, sino Dios nomás, ¿no? Todos tenemos tiempo limitado. Tenemos solamente 24 horas al día. Y obviamente tenemos que dormir y tenemos que comer y tenemos que, ojalá que se cepillaron los dientes, ¿no? Y tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces, hermanos, tenemos tiempo corto. Y la pregunta es, ¿en quién debo invertir mi tiempo? Personas fieles, personas que sí van a cumplir, personas que sí llegan. Una fecha había un hombre aquí que había sido pastor durante muchos años y estaba congregando aquí mucho tiempo. Y un día le comenté que estábamos buscando personas fide. Y no me acuerdo cómo, pero él me miró y me dijo, usted se considera más fiel que yo. Y la verdad es que él llegaba quizás una vez a la semana, quizás dos, tres veces al mes. No estaba aquí en todos los cultos. Y dije, hermano, si vamos a encargar a alguien para servir aquí, ¿quién sería? ¿Uno que llega 2 veces al mes o uno que está siempre? Creo que es obvio, hermanos. ¿En quién debo invertir mi tiempo? ¿En quién tú debes invertir tu tiempo? En alguien que sea fiel. No solo esto, pero dice también disponible. Hay personas que sí quieren llegar y están quizás fielmente, pero no disponen de tiempo. ¿Y quién más? Bueno, dice fiel, disponible y enseñable. Hay personas, hermanos, que tú puedes decirle hasta que te falta el aire y nunca van a cambiar. Hay personas que tú los corriges y dices, mira, es tu manera, yo tengo mi manera, entonces. Y hay otras personas que no te contestan nada, pero al final te das cuenta que no quieren cambiar. Entonces, hermanos, Dios dice, debemos buscar siervos del Señor, debemos invertir nuestro tiempo en personas fieles, disponibles y enseñables. Entonces encontramos, hermanos, este hombre, Serebías, que aparentemente era un hombre así, un varón entendido, es decir, sabio, capaz, un hombre que ya había demostrado su fidelidad. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que la iglesia, no solo aquí esta iglesia, pero qué es lo que la iglesia en general necesita hoy en día? Es lo mismo. La iglesia hoy en día, no sacerdotes, porque ya la Biblia dice todos somos sacerdotes para con Cristo. Pero ¿qué es lo que la iglesia necesita hoy en día? Que necesita también siervos entregados, consagrados, fieles, sabios, que están dispuestos a servir al Señor. Eso es lo que la iglesia en general necesita. No es lo que Cristo dijo también en el libro de Mateo. Él dijo, orad al Señor de la mies que envíe obreros. Que Dios ponga más obreros. Que Dios despierte en más personas el deseo de servirle al Señor. Quizás algunos son llamados a servirle a tiempo completo. Quizás alguien aquí, Dios ha puesto en ti una semilla de servirle a tiempo completo. Quizás tú tienes miedo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a proveer? ¿Cómo sería? Hermanos, lo que vemos aquí en el libro de Esdras y en muchas otras partes de la Biblia también es que Dios provee para los que Él llama. ¿Okay? Dios no va a faltar provisión a las personas que Él ha llamado. Entonces, quizás tú dices, bueno, Dios no me ha llamado a servir a tiempo completo. Pero quizás Dios te ha llamado a servir en alguna capacidad. Quizás no puedes ser pastor o misionero, pero quizás Dios quiere que tú seas por lo menos maestro o maestra. Quizás Dios quiere que sirvas en algunas maneras. Bueno, hermanos, es una necesidad muy grande, no solo en el tiempo de Esdras, pero es una necesidad grande
hoy día también. Y aquí en esta iglesia. Hermanos, ustedes saben, estamos orando por un pastor peruano que puede venir a quedarse a largo plazo. Es nuestra oración. Y espero que también están orando conmigo al respecto. Bueno, número 1, Dios es el proveedor de las personas correctas, pero número 2, Dios es poderoso y bueno. Hemos visto, Dios mandó las casas paternas y Dios mandó los levitas. Dios mandó las casas paternas, grupos. En aquellos tiempos eran muchas veces dentro de las casas de las familias. Se encontraban a veces patriarcas. Y entonces ahí estamos viendo, Dios mandó las casas paternas y Dios mandó los levitas, porque Dios sí juntó un grupo. Esdras no se dio cuenta al principio, pero después sí. Y Dios mandó los siervos que su pueblo necesitaba. Pero número 2, Dios es poderoso y bueno. Dios es poderoso y bueno. Hermanos, estamos viendo algunas características de Dios, pero ¿por qué? Porque cuando tenemos miedo y cuando estamos viendo los obstáculos y los riesgos y los peligros, no debemos fijarnos en los peligros, debemos fijarnos en el Dios que es más grande que los peligros. Dios es poderoso y bueno. Tú dices, ¿de dónde sacas estos puntos? Hermanos, quiero que siempre busquen en la Biblia de dónde vienen los puntos. No digan, bueno, Bernardo ha entendido así, entonces así. Quiero que miren en sus Biblias y que vean de dónde sale la idea. Entonces, note lo que veamos aquí en versículos 21 al 23. Aquí está Esdras, él dice, y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Aquí estamos viendo, hermanos, número 2, Dios es poderoso y bueno. Hermanos, aquí encontramos un principio que siempre debemos tener en cuenta. Busca a Dios y su protección. Busca a Dios y su protección. Hermanos, el pueblo de Dios tiene que confiar en Dios. ¿Qué dice en el libro de Proverbios? El hombre puede preparar su caballo de batalla. El pueblo puede poner muros a su ciudad. Pero la defensa y la batalla es de Dios. Hermanos, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de mirar fuerzas físicas, visibles, ¿no es cierto? Si alguien te viene a atacar y tú tienes un arma, tú dices, mira, yo tengo mi defensa, ¿verdad? Me voy a defender. Y si no tienes, quizás te da miedo. Pero hermanos, Dios es más potente que el arma, ¿sí o no? Dios ha protegido a muchas personas de las armas humanas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ellos hicieron? Versículo 21 dice, publiqué ayuno. Ahora, hermanos, debemos entender algo acerca del ayuno, porque varias personas me han preguntado, ¿en esta iglesia ayuna? ¿En esta iglesia ayunan? Y quizás algunos vienen de iglesias donde ayunan una semana entera o un fin de semana cada mes o qué sé yo. Hermanos, algo debemos entender acerca del ayuno. En primer lugar, el ayuno en sí no te compra el favor de Dios. ¿Okay? El ayuno en sí no te gana algún beneficio. No es como que ya, tú ayunas y de hecho Dios te va a dar más poder. ¿Okay? El ayunar, el afligirte a ti mismo, no es ninguna garantía. ¿Okay? Más bien algunas personas lo hacen así. Dios, estoy ayunando, me tienes que dar estos beneficios, ¿verdad? Dios, estoy ayunando, entonces, ¿por qué? Porque quiero, qué sé yo, hablar en lenguas. Y voy a ayunar hasta que me des el poder de hablar en lenguas. O voy a ayunar hasta que me des un don milagroso. O hasta que me des una revelación. Ustedes me están mirando porque ya saben que es así, ¿verdad? Y hermanos, la cosa es, eso sería como así. Dios, te voy a agarrar la mano y te voy a poner atrás hasta que me das lo que yo quiero.
Y Dios está diciendo, ya. ¿Me explico, hermanos? Hermanos, Dios va a hacer su voluntad, no la tuya. ¿Y sabes qué? Es mucho mejor. Es mucho mejor que Dios haga su voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque mi voluntad es débil y es incorrecta muchas veces. Y Dios va a hacer su voluntad. Entonces tú dices, ¿está mal ayunar? De hecho que no. Hermanos, en la Biblia cuando vemos la idea de ayunar, como aquí en versículo 21 dice Esdras, publiqué ayuno. ¿Qué es lo que él está diciendo? Hermanos, es un tiempo de buscar a Dios. Cuando la Biblia habla de ayunar, no es simplemente me afligí no comiendo. Hermanos, la idea del ayuno es cuando uno siente el hambre porque no está comiendo o posiblemente no está haciendo otras cosas. El ayuno puede limitarse de otras cosas también. Quizás tú te das cuenta que tú tienes un deseo, unas ganas de siempre de hacer cierta cosa, una maña, ¿verdad? Un mal hábito. O quizás no es malo, pero es algo que es casi como un vicio, algo que tienes que hacer. Entonces quizás te decides ayunar de otra cosa, puede ser comida o otra cosa. La idea es cada vez que sientes el hambre o que tienes ganas de mirar tu cuenta, de revisar tus redes sociales o lo que sea, este sentir o ese deseo te hace volver a orar. Esa es la idea del ayuno. Okay. Que reemplazcas el comer con el orar. Okay. Y este hambre físico que sientas te produce un hambre espiritual. Okay. Esa es la idea del ayuno. Y además, hermanos, otra razón, otro comentario que quiero hacer brevemente es en el libro de Mateo, cuando ellos preguntaron a Jesús del ayuno, ¿qué dijo? Cuando ayunéis, no lo hagas para ser visto de los hombres. Ahora, aquí encontramos un ayuno grupal, ¿verdad? Un grupo de los israelitas. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento Cristo dijo, si tú vas a ayunar, no lo hagas para ser visto. ¿Qué hacían los fariseos? Demudaban el rostro, es decir, pasaban carbón o algo al rostro, no se afeitaban, dejaban desordenado su cabello. Ay, gracias hermanos por arreglar su cabello. Algunos darían miedo, otros no tenemos mucho, pero bueno, eso es otro punto. Hermanos, en la Biblia cuando vemos el ayuno, Cristo dice, mira, no es para que las personas te vean, es para que tú veas a Dios. Ese es el punto. ¿Okay? Entonces, aquí encontramos que Esdras publicó ayuno y ellos empezaron, como dice aquí, a afligirnos. Entonces está diciendo, dejamos de comer y oramos. Estaban orando, ¿por qué? Porque estaban buscando a Dios y su favor en vez de buscar al hombre. Letra B en tu hoja, no busca al hombre y su ejército. No busca las fuerzas humanas, no busca la capacidad que una persona tenga para protegerte. ¿Por qué? Porque Dios es más capaz de protegerte que cualquier ejército. ¿Me estoy explicando? Dios es más poderoso que cualquier grupo o cualquier ejército. Entonces, pero ¿qué tiene mal en pedir una defensa? ¿Verdad? Que si es así, entonces no debemos tener policía. Un cristiano nunca podría tener guardaespaldas. ¿Cuál es la idea, hermanos? Bueno, a veces bromeamos con los jóvenes que vienen. Hay grupos que han venido y había uno que vino que era alto y flaquito y le dije, yo tengo que ir al cajero automático, tú vas a ser mi guardaespaldas. Y él dijo, mis brazos son fideos. Literalmente dijo así, ¿te acuerdas? Mis brazos son fideos. Y bien alto y su brazo era larguito y flaquito. Bueno, entonces ya, igual, ahí vas a aparecer como si fueras guardaespaldas. Hermanos, tener defensa humana es malo, es falta de fe. ¿Qué cosa es? Bueno, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Esdras había dicho al rey, Señor rey, queremos volver a nuestra tierra y queremos que sepa que nosotros queremos volver porque nosotros adoramos al Dios verdadero. Y Dios hace bien
a los que le siguen. Y es poderoso contra los que le hacen mal o le abandonan. Eso es lo que nos menciona en versículo 22. Dios es poderoso. Dice su poder y su furor contra los que le abandonan. Entonces, Esdras, en otras palabras, ha dicho, Dios nos va a proteger y Dios va a hacer daño a cualquiera que nos quiere atacar. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, tenemos fe en Dios. Y después él dice, tuve vergüenza de pedirle al rey ejército. ¿Por qué? Porque ya le había dicho que Dios es poderoso. ¿Y ahora con qué cara le voy a pedir soldados? Hermanos, aquí encontramos un comentario muy honesto, que el hombre, Esdras, está diciendo literalmente, tuve miedo, ¿verdad? Vamos a viajar, sabemos que hay soldados, ejércitos, nómades malos en este desierto, nos pueden atacar y seguramente van a querer hacerlo. Pero él dijo algo, él dijo, yo prefiero confiar más en Dios que quitarle la gloria de Dios. Hermanos, Esdras había dicho que Dios es bueno con los que le buscan y poderoso en ira contra sus enemigos. Y concluyó que sería contradictorio pedir protección de parte del rey. En otras palabras, él literalmente prefirió arriesgar su vida en vez de disminuir la gloria de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Él prefirió arriesgar su vida en vez de disminuir la gloria de Dios. Dice, wow, es fuerte eso, ¿no? Hermanos, ¿cuánto vale la gloria de Dios para ti? ¿Cuánto vale la gloria de Dios para ti? O podríamos decir, ¿cuánta presión puedes tener en tu vida antes de pecar? Aquí hay un hombre que está arriesgando su vida y él decidió, aún así, no voy a quitar la gloria de Dios. Hermanos, la pregunta es, ¿cuánto tienes que aguantar tú hasta que estés dispuesto a disminuir la gloria de Dios? ¿Qué estoy tratando de decir, hermanos? Bueno, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros decidimos hacer el mal, ¿estamos robando la gloria de Dios? ¿Sí o no? Si no puede decir amén, diga ouch. Hermanos, cada vez que nosotros pecamos, estamos robando la gloria de Dios. ¿Por qué? Prácticamente estamos diciendo, yo no puedo confiar en que Dios me va a dar lo que necesito, entonces yo voy a buscarlo a mi manera. ¿Me explico, hermanos? Prácticamente estamos diciendo, Dios no es bueno, Dios no es suficiente. Prefiero pecar y conseguirme las cosas a mi manera. Hermanos, eso es el pecado. El pecado es pecado porque estamos robando a Dios la gloria. Estamos confiando en nosotros en vez de confiar en Él. Si quieres entender mejor el concepto, tenemos a leer Números capítulo 20, donde vemos que el siervo Moisés golpeó la peña y Dios viene y le confrontó, no por su ira, por si acaso, sino porque no confió en Dios, por falta de fe. Entonces, hermanos, vemos que Dios es poderoso y bueno. Dios es tan poderoso y bueno que Él merece nuestra confianza. Podemos y debemos confiar en Él en vez de confiar en el hombre o lo que el hombre puede hacer. Número 3, esta mañana, Dios es protector de sus hijos. Hemos visto, número 1, Dios es el proveedor. Número 2, Dios es poderoso. Número 3, Dios es protector de sus hijos. Dios es protector de sus hijos. Aquí encontramos que Esdras llega y mire lo que dice aquí. Bueno, en sí es antes que llegue y están recién por empezar. Y nota lo que dice el versículo 24. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro, los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente.
Mira lo que dice. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Tú dices, ¿qué es todo esto? Bueno, obviamente no son medidas que usamos hoy en día. No se sabe si aquí está hablando de un baúl así o un cuarto como el rey incaico, ¿verdad? Con todo su tesoro. ¿Cuánto es? Hermanos, aquí este tesoro de plata y oro está pesando aproximadamente 25 toneladas. ¿Cuánto está el gramo de oro ahora? Imagínate, obviamente la mayor parte es plata, pero aquí estamos viendo entre plata y oro 25 toneladas de tesoro. Imagínate cargar 25 toneladas. Todo eso, no, seguramente usaban carro de caballo. Pero hermanos, aquí estamos viendo, Esdras pesó todo este tesoro y lo entregó a los levitas, a los sacerdotes, a los siervos de Dios. Y ellos llevaron todo esto. Y mira cómo él los motivó también, versículo 28. Él dijo a ellos, versículo 28, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Está diciendo, cuídalo bien. ¿Por qué? Porque ustedes son siervos de Dios y eso es dinero de Dios. Hermanos, debemos rendir cuentas. Aquí hay varias aplicaciones para las iglesias, ¿no? Una iglesia debe rendir cuentas. Aquí no está diciendo, bueno, nadie está viendo, aquí toman nomás. Aquí ha pesado todo y lo ha pesado delante de varios testigos y delante de toda la congregación. Ahí está. Ustedes van a encargarse. Está en sus manos. Cuídenlo bien. Y entonces, hermanos, él los motivó también haciéndoles recordar, vosotros estáis consagrados a Jehová. En otras palabras, no debe entrar ninguna tentación. ¿Por qué? Porque el dinero es de Dios y ustedes son de Dios. Ahora, hermanos, a veces he escuchado la idea de que un misionero, quizás, o un pastor, debe cuidar más sus horas o su dinero. ¿Por qué? Porque es de Dios, ¿no? Yo mismo he tenido esta idea a veces. Bueno, yo soy siervo del Señor, tengo que cuidar bastante mi tiempo, mi dinero para administrarlo bien. ¿Sabes qué? Si tú eres un cajero en un banco o un constructor o cualquier otro oficio, ¿sabes qué? También tu dinero es de Dios. También, ¿sabes qué? Tu tiempo es de Dios. ¿Sí o no? Hermanos, en 1 Pedro 2:9 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para con nuestro Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos aprender varios puntos de esto. Él también instruyó a los sacerdotes, versículos 29 y 30, vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes levitas. En otras palabras, lo estamos pesando ahora y lo vamos a volver a pesar cuando lleguemos. ¿Verdad? Que no se pierda nada. Hermanos, gracias a Dios por el tesorero que tenemos aquí en la iglesia y por los informes que Él da. Y yo doy gracias a Dios que yo no tengo que encargarme del dinero aquí. Hermanos, es muy importante tener siervos consagrados al Señor. Y vemos aquí que Él también entregó esta plata y después, versículo 31, cuenta la historia. Tú dices, ¿cómo fue su viaje? Bueno, si quieren saber, es muy poco detalle, honestamente. Versículo 31, partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Entonces estamos viendo, hermanos, número 3, Dios es protector de sus hijos. Dios es protector de sus hijos. Esdras encargó la ofrenda a los sacerdotes y después llegaron, versículo 32, llegamos a Jerusalén, reposamos ahí 3 días,
Recién estaban descansando 3 días y el cuarto día, dice versículo 33, al cuarto día fue y luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios. Entonces entregaron todo. Hermanos, encontramos aquí que este grupo de quizás algo de 5,000, si no me equivoco, algo de 5,000 personas en total, llevaron 25 toneladas de tesoro. Y aunque había nómades, había otros ladrones, etcétera, en el desierto, en los montes, en los cerros por donde pasaron, Dios los protegió. Aquí el versículo 31 nos menciona que la mano de Dios estaba sobre nosotros. ¿Y qué dice? Y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Qué quiere decir? Bueno, los enemigos quizás ejércitos grandes que atacarían así con fuerza de frente. Y también dice el acechador, la idea es emboscadas. Imagínate que a veces quizás han tenido que pasar por un cañón cerrado, ¿verdad? Un callejón. Y podría haber personas a los costados esperando atacarlos rápidamente y escapar en una emboscada. ¿Y sabes qué él dice? Dios nos ha protegido en todo sentido, en todo momento. Y así que hemos llegado bien. Hermanos, en el principio hemos empezado hablando de 3 peligros que podría haber. Peligros en las personas, quizás no son fieles, quizás no hay las personas indicadas, quizás en cuanto a la protección de los enemigos o quizás en cuanto a la pérdida de los bienes que tuvieron. Hermanos, aquí hemos visto que Dios los ha protegido en todos los sentidos, ¿verdad? Los 3 riesgos más grandes que podrían tener en un viaje de 4 meses, 4 meses de viaje, Dios los cuidó en todo el momento. La mano de Dios estaba sobre ellos. Todo fue entregado y contado. Y aquí no dice mucho de su viaje, cómo fue, qué más pasó, si alguien fue picado por víbora o qué más sería. Pero hermanos, llegaron bien. Algunos de ustedes quizás vieron el otro día, mi hijo y yo estuvimos en nuestro gallinero y mi hijo dice, papá, hay una boa. Y yo dije, cuidado, quizás que no sea boa. Un joven, un amigo nuestro, se acuerda quizás la historia, un joven dice, encontró una boa así chiquita, de 40 centímetros. ¡Ay, qué bonito! Y lo puso en su cuello, en una boa de 40, ¿qué te va a hacer? Y después, ¿qué fue? No fue boa, fue una víbora, fue venenosa. Imagínate, ahí mismo en su cuello está el animalito, cualquier momento. Entonces Joseph me dice, papá, hay una boa. Y entré al gallinero y había una boa, hermanos, de casi 1,5 metros. En nuestro gallinero. Bueno, ya lo despachamos. Hermanos, no sabemos todo lo que ha pasado con ellos en el viaje, pero la cosa es que la Biblia dice, la mano de Dios estaba sobre ellos. No nos cuenta mucho. ¿Por qué? Porque, hermanos, el enfoque fue el destino final. Queremos enfocarnos en el destino final. Hermanos, nosotros como creyentes a veces olvidamos nuestro destino final, ¿sí o no? Estamos más enfocados en el viaje. Estamos pensando más en el aquí y el ahora. Hermanos, ¿sabes qué? Lo que no se ve es más importante de lo que se ve. ¿Sí o no? No se ve el cielo, pero es más importante que el aquí y ahora. Es más importante que esta tierra y las cosas que uno puede adquirir ahora. ¿Sí o no? Hermanos, muchas veces nosotros vivimos como si el destino final no existe. Escuché una historia, hermanos, tan triste. Supuestamente es una historia real. Dice que un hombre está caminando y se encuentra con otro en camino y empieza a decirle que es cristiano y el otro dice, yo también. Y él dice, no es posible. Y dice, durante años, ellos todos los días, seguro por cuestión de trabajo o algo, qué sé yo, pero todos los días se encontraban en camino. Y pasaban ahí en camino y quizás conversaban algo, qué sé yo, durante años, durante más de 20 años.
Y dice, un día llega a ser creyente y le cuenta al otro y dice, yo también soy creyente. Él dice, no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque él dice, si tú eres cristiano de verdad y tú crees que hay un cielo y un infierno, entonces, ¿cómo es posible que no me has dicho nada durante más de 20 años? Todos los días nos encontramos y nunca me has dicho nada. Hermanos, es cierto, ¿no? Si nosotros creemos en el cielo y el infierno, ¿cómo es posible que no lo contamos a otros? ¿Sabe qué? Estamos más enfocados en el aquí y el ahora en vez de enfocarnos en el destino. Bueno, hermanos, aquí encontramos una buena conclusión. La última parte aquí del capítulo, los hijos de cautividad, dice, los que habían venido del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas, esos son sus oficiales, y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Entonces, ¿se acuerdan? El rey dijo, cualquier cosa más que necesiten, que les sea provisto. Y entonces, aquí dice, sus oficiales los ayudaron. Pero hermanos, aquí quizás pasamos rápidamente al versículo 35, porque nosotros no estamos en esa época de hacer ofrendas y sacrificios y holocaustos y todo esto. Pero hermanos, aquí hay prácticamente dos tipos de sacrificios. Dos tipos de sacrificios. Aquí encontramos adoración. ¿Qué cosa ofrecieron? Bueno, dice holocaustos. ¿Qué es esto? Una ofrenda quemada a Dios. ¿Qué cosas? ¿Qué ofrecieron a Dios? 12 becerros, es decir, vacas, ¿verdad? 12 becerros, 96 carneros, es decir, corderos, ovejas, y 77 corderos. Entonces, esa es la ofrenda de adoración. Dios, queremos adorarte voluntariamente, queremos darte las gracias y entonces aquí te vamos a dar un sacrificio. Y no solo esto, pero también menciona 12 machos cabríos por expiación. Tú dices, ¿qué es esto? Esto, hermanos, es el pago por el pecado. Ellos dicen, sin duda, Señor, hemos pecado en camino, quizás estando allá en la otra tierra antes de viajar, entonces vamos a hacer una ofrenda, un pago, un sacrificio por el pecado. Hermanos, eso es lo que está descrito, en el libro de Levítico. Si ellos hubieran pecado, tenían que ofrecer, como dice acá, un macho cabrío por expiación. Entonces, hermanos, aquí están alabando a Dios por quién es, y aquí están pidiendo perdón por sus pecados. Ahora, hoy en día, ya no estamos ofreciendo ni becerros, ni machos cabríos, ni carneros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hermanos, hoy en día Dios nos ha dado el privilegio de dar ofrendas. No estamos dando ofrendas porque queremos pagar por el pecado, porque Cristo ya lo pagó. Cristo es el pago completo. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, ya no estamos haciendo expiación, no estamos dando ofrenda por nuestro pecado porque Dios ya lo pagó. Pero hermanos, sí, nosotros como creyentes tenemos el privilegio y el deber de dar ofrendas a Dios como gratitud. Nosotros como creyentes debemos estar agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Y hermanos, esta gratitud se demuestra en muchas maneras, entre ellos es la ofrenda al Señor. Entonces, hermanos, a veces hay personas, para ser sincero, hay personas que se quejan. Todas las iglesias están hablando de dinero. Es lo único que hablan. Yo fui a esta iglesia, hablaban de dinero. Bueno, hermanos, ustedes ya saben que lo que yo predico viene del texto, ¿verdad? Ahí viene, directo del texto. Pero en segundo lugar, yo tengo que llegar a una conclusión. Si alguien siempre se queja, todas las iglesias hablan de dinero,
mi pregunta es, ¿qué es el enfoque de esta persona? Bueno, me parece que es el dinero, ¿verdad? Es decir, si su queja siempre están hablando de dinero, ¿por qué será? Puede ser porque esta persona ama al dinero. Puede ser porque esta persona adora el dinero incluso. Tiene el dinero, los bienes, la plata y el oro como su Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo adoro al Dios verdadero, entonces yo estoy dispuesto a darle todo, ¿verdad? Yo mismo, mi ser es suyo, entonces significa todo lo que está en mi bolsillo, en mi mano, todo es de Él. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces espero que nosotros estamos agradecidos a Dios por quien es y queremos darle con gratitud. ¿Cómo demuestras tu gratitud al Señor? Dios es el proveedor de las personas, Dios es poderoso y bueno, y Dios es protector de sus hijos. Hermanos, no tenemos que temer cualquier amenaza porque Dios es más fuerte, Dios es más grande. Que Dios sea glorificado. Padre, gracias te damos esta mañana por el privilegio de estudiar tu palabra. Te damos las gracias por la bondad tuya, por el poder tuyo sobre tus hijos. Padre, te damos las gracias porque tu mano está sobre nosotros, tus hijos. Y Padre, pedimos que nos ayudes a buscarte fielmente, gozosamente, plenamente, profundamente. Gracias, Señor, te damos por estos momentos. Y oramos que obres en cada uno aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén.